Y ya, entonces ahora que sí que empezamos la grabación, vamos a ver el estado actual de la ficha. Nosotros en nuestras fichas, eh, seguramente ustedes ya han identificado que en Sayuna tenemos pues anuncios de bienvenida para la competencia de TICS. Bien, esta competencia de TICS nos va a estar acompañando la instructora Erika Jiménez. Ella va a estar con nosotros en la ficha desde el 1 de junio, o sea, desde hoy hasta finales de junio, ¿vale? Generalmente, como sabemos, nos acompañan por cuatro semanas los instructores de transversales. Y la instructora Erika, pues es muy buena gente, es muy presta, digamos, a poderlos escuchar a ustedes, a poderlos acompañar y, pues como todos los otros compañeros que han estado con nosotros en la formación, a brindar esos espacios para que podamos generar los conocimientos que necesitamos y poder continuar de la mejor manera nuestro proceso formativo. ¿Listo? Con ella, ustedes van a estar en formación los días miércoles a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Em, Puntos importantes. Se vienen 2 días festivos. Los 2 próximos lunes son festivos. Entonces, estaremos ajustando las sesiones. Generalmente, como tenemos sesiones, em, cuando no tenemos los lunes, tenemos los miércoles. Pero en ese sentido, como va a estar la instructora Erika con nosotros a las 6:30, creería que la intención, ya teniendo en cuenta pues esta situación, es que las dos formaciones las hagamos el miércoles, pero entonces se las hagamos a las 5:30, a las 5, de 5 a 6 o de 5:30 a 6:30, para que no vayamos pues a interferir con el horario de la instructora Erika, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, aunque sea solo una sesión, ahora que recuerdo, porque la siguiente semana tengo una situación de tipo personal y no voy a poder estar, digamos, orientando la formación. Entonces, pues para ese caso, yo les compartiré la explicación de la temática, como generalmente hacemos en estas situaciones, en un video, y pues trataré de dejarles lo más claro y compartirles el material referente. Igual es, digamos, una situación que estoy pues previendo. Espero poder estar con ustedes en la formación, pero pues si llega a suceder la situación, entonces yo les estaré comentando por el grupo y compartiéndoles el material. Por ahora, pues espero poder acompañarlos a ustedes en la formación la siguiente semana sin novedad. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora con el estado de la ficha. Eh, Empezamos con la instructora Erika. A finales de junio, a partir del 27 de junio, vamos a estar acompañados por el instructor Germán Castro. Él nos va a estar apoyando en la competencia de ciencias naturales o física. Él empezaría el 27 de junio, que digamos que sería ya como el tiempo en el que ya estaríamos terminando con TICS, ¿vale? Pero pues en su momento ya les indicaré pues los horarios y demás para que nos programemos. Sin embargo, voy a recomendarle, sugerirle al instructor ver este horario los miércoles, que es como el que se ha ido estando como acoplando para estas sesiones. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, bueno, ese es el estado actual de la ficha. Vamos entonces a ver la temática del día de hoy. Para el día de hoy, entonces, la temática es la elaboración de un video. Ese video, entonces, está relacionado. Creo que por aquí el micrófono es el de Mayra. Voy a cerrarlo por aquí un momentito. Listo. Em, la evidencia es un video. Es un video
donde ustedes van a explicar los métodos para predecir la demanda. Entonces, ese tema nosotros ya lo vimos. Nosotros ya vimos en la evidencia que se llama presentación sobre los pronósticos de la demanda. ¿Listo? La evidencia que presentamos el 11 de mayo. Nosotros ya hicimos una presentación. ¿Listo? Sobre los diferentes métodos que existen para pronosticar la demanda. Igual ahorita vamos a hacer un recorderis. La intención aquí entonces, es que ustedes puedan construir un video, ¿bien?, donde expliquen esos métodos. Si ustedes quieren dar ese valor extra, ese valor agregado, sería ideal que puedan consultar algún ejemplo sencillo. Quizás no de todos los métodos, pero de alguno del que ustedes más les llame la atención y resolver el ejercicio para que pues así ustedes también tengan como ese acercamiento, ¿listo? Y no sea solo teórico. Pero en sí, básicamente es hacer un video donde nosotros explicamos cuáles son los métodos que existen para pronosticar la demanda, tanto cualitativos como cuantitativos, en qué momento se utiliza un método cuantitativo, en qué momento es más recomendable utilizar un método cualitativo, cuáles existen y qué se necesita para, para poderlos, digamos, implementar. ¿Vale? Eso es un tema que nosotros ya vimos. Entonces simplemente es poder volver a consultar esa evidencia, esa presentación, y ahí muy seguramente ustedes van a tener el material para construir el video. ¿Vale? De hecho, pueden utilizar la misma presentación y construyen un video donde ustedes expliquen la temática. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro? Listo, Edson, muchas gracias. Entonces, pues aprovechemos, hagamos un recorderis del tema. Dice Jonathan, dice Alberto. Hagamos un recorderis del tema. Esta fue la presentación que vimos. Recordemos de nuevo. Existen dos métodos para pronosticar la demanda. El primer método es el método cuantitativo. Bien. Y el segundo método es el método cualitativo. Cada uno de ellos tiene una razón de ser, como lo veíamos en su momento. Nosotros vamos a utilizar métodos cuantitativos cuando dispongamos de la información. ¿Listo? ¿Qué información? Pues en este caso, como vamos a pronosticar la demanda entonces parte de la información de las ventas que hemos tenido históricas del producto o del servicio que nosotros queremos pues analizar. Entonces, si yo quiero aplicar un método cuantitativo, mi insumo principal es los datos, ¿vale? ¿Qué tipos de métodos existen? Entonces, hay 4 métodos, digamos, de manera general, utilizados en los pronósticos de la demanda, de manera cualitativa. Hay unos que son mucho más utilizados que otros, y muy seguramente cuando ustedes están haciendo el análisis o cuando ustedes hicieron esta evidencia, se dieron cuenta. Esos métodos, pues ya los vamos a ver más adelante para recordarlos, pero en sí, lo que tenemos que tener presente es que si ustedes van a utilizar un método cuantitativo, lo que requieren sí o sí es tener datos. ¿Listo? Estos datos, entonces, nos va a permitir hacer nosotros unos pronósticos de forma mucho más rápida, ¿vale? Pero, pues, tenemos que tener en cuenta que al ser pronósticos, como su nombre lo indica, va a estar asociado a una probabilidad. Es decir, puede que eso que yo proyecte me dé como lo proyecté o tengo una desviación. Entonces, en los pronósticos, cuando son de tipos cuantitativos, perdón, utilizamos la identificación de los errores en el pronóstico. Entonces, ¿qué tanto error existe
entre lo pronosticado y lo real. Por otro lado, hay unos métodos que se llaman cualitativos. Los métodos cualitativos generalmente parten de suposiciones o hipótesis de expertos o de conocedores del mercado o de consultas a los clientes, ¿vale? Para este caso, entonces no se tiene una base histórica del comportamiento de los datos. En este caso, una base histórica del comportamiento de las ventas de un producto u otro. Aquí se parte como premisa desde el punto cero en adelante para identificar, bueno, qué podría llegar a pasar con este producto o este servicio que yo quiero vender. Por eso, muchas veces utilizan este método cualitativo, es más para validar alguna nueva idea, algún nuevo producto o de manera general, pues tener un panorama de cómo se podría llegar a comportar el mercado, identificando otras variables que no necesariamente tengan que ser únicamente el comportamiento de las ventas. Entonces, dentro de, como lo veíamos, los, los métodos cuantitativos, cuando ustedes busquen, se van a dar cuenta que uno de los que más se utilizan es la regresión lineal. Perdón, promedio móvil. El promedio móvil, la regresión lineal ya la vamos a ver, que de hecho es la que más se utiliza, pero vamos a encontrar una que se llama el promedio móvil. Este promedio móvil, eh, básicamente lo que busca es identificar a través de tomar una serie de datos, por eso se llama móvil, porque yo puedo identificar 3, 5, 10, 15 grupos de datos, que son los que analizo y a partir de su valor, pues genero el dato siguiente. Bien, ese es un tipo de método cuantitativo. Hay otro que se llama la suavización exponencial. La suavización exponencial, entonces, lo que busca es eliminar de cierta manera el ruido que puede tener el promedio móvil. Tengamos en cuenta algo, y creo que se los decía en la sesión anterior, como utilizamos un promedio, debemos de tener muy claro el tipo de producto que estamos analizando, ¿bien? Y saber si ese producto, su comportamiento es adecuado y es válido para utilizar un método de pronóstico. ¿Por qué? Si nosotros utilizamos un método de pronóstico de promedio móvil, por ejemplo, para un producto que tiene estacionalidades, los datos de pronto van a tener cierto ruido, ciertas magnitudes que pueden afectar su comportamiento a futuro. Ejemplo, si nosotros vamos a analizar con promedio móvil el comportamiento de, no sé, los muñecos de, de Disney en el fin de año, pues vamos a ver que se van a vender muchísimos más de los que se venden durante todo el año, debido pues a Navidad. Entonces, si yo tomo como observación esos tres últimos valores, octubre, noviembre y diciembre, por ejemplo, pues voy a tener un dato muy grande en diciembre que me va a afectar lo que yo proyecté para enero. Por eso, digamos que utilizamos este que se llama suavización exponencial, porque él contempla de cierta manera em, esas variaciones, ¿listo? Y busca establecer una constante como de suavización. Y este, pues el que se le decía, el de la regresión lineal, es uno de los que más se utilizan, porque de cierta manera es uno de los que se puede aplicar mucho más fácil, ¿bien? Y si el comportamiento de los datos es muy correlacional, no hay tanta dispersión entre los valores que tienen un dato y otro, me puede dar unos valores muy acertados. ¿Listo? Ese es otro método que existe para calcular pronósticos desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, entonces,
El principal que se hace, que de pronto si ustedes han hecho ejercicios de formulación de proyectos o simplemente si ustedes en su momento quieren vender un producto y quieren validar una idea, generalmente uno que se le viene a la cabeza, hagamos una encuesta, ¿listo? Para saber si el cliente quiere o no quiere comprar mi producto. Eso es una investigación de mercado. Es identificar qué quiere el cliente, ¿vale? Eso es un método cualitativo. No es cuantitativo porque no se basa en datos. Cualitativo porque se basa en apreciaciones o características que me genera a mí el cliente objetivo. Otro método, entonces, se llama el juicio de expertos. El juicio de expertos básicamente es lo que hacen empresas cuando contratan a consultores. Entonces, un consultor, una persona que conoce sobre el mercado, sobre la industria que se está trabajando, y se le contacta a él para que dé su perspectiva de cómo podría ser el comportamiento de un producto frente a ese mercado, teniendo en cuenta pues que él es el experto en esa materia, ¿listo? Y conoce el comportamiento del producto en un mercado. Esto pues tiene una variedad, ¿no? Los métodos cuantitativos pues se basan, es 100% en el dato, ¿listo? Puede estar errado, por eso calculamos los errores. Los métodos cuantitativos se basan mucho en la subjetividad, ¿bien? Entonces es subjetivo dependiendo de la perspectiva que tengan los consumidores cuando les hacemos una encuesta o la perspectiva que tenga el experto sobre cuál va a ser la tendencia que va a tener ese producto en el mercado. Y otro método que existe, pues básicamente es un tipo de inteligencia de mercado, pero que ya hacen los vendedores en el campo, ¿vale? Entonces aquí es donde los vendedores pues empiezan a hacer una consulta con clientes, validar pues cómo está la competencia del producto respecto a, a nuestra empresa, que es cuánto está vendiendo la competencia y demás. Básicamente los vendedores se vuelven como ese agente que analiza e investiga cómo se está comportando ese producto en el mercado, ¿vale? Entonces, en una investigación de mercado, porque lo podríamos confundir entre investigación de mercado y inteligencia de campo. En la investigación de mercado, nosotros le preguntamos al cliente objetivo qué piensa de mi producto, ¿vale? En una inteligencia de campo, nosotros ya le preguntamos al cliente eh, cuál ha sido su experiencia con ese producto. Indagamos cómo ha sido el comportamiento de los productos similares al mío en el mercado. Y eso lo hacemos a través de los vendedores. Entonces, como hemos visto, pues tenemos ya un recorderis de los métodos para calcular los pronósticos de la demanda. ¿De qué difiere? Como lo vemos en este mapa de proceso, de si tengo información o no tengo información. Si yo tengo información, si tengo datos históricos y esos datos históricos son válidos, son confiables, entonces lo ideal es poder utilizarlos para calcular pronósticos desde el punto de vista cuantitativo. Aplicar algún método de pronóstico como regresión lineal, promedio móvil o suavización exponencial. Si por el contrario no tengo datos, generalmente cuando es un producto nuevo o cuando quiero conocer, pues, o cuando los datos que tengo son muy pocos y nada confiables, entonces lo que puedo hacer es utilizar un método cualitativo para poder darme una idea del comportamiento del producto. Ninguno de los dos va a tener, digamos, la verdad absoluta, ¿no es cierto? No vamos a ver que eso que yo pronostiqué, pues va a ser tal cual lo que va a salir. Pero sí me permite a mí, y como se los decía en su momento cuando veíamos esto, sí me permite a mí hacerme una idea y de cierta manera estar preparado para situaciones que se puedan presentar. Ya en la realidad,
pues puede que se generen otras situaciones que no me lleven al resultado esperado, positivo o negativo, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es un recorderis de los métodos de pronósticos que existen. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la evidencia? Pues construir un videíto explicando eso que yo les acabo de explicar, ¿sí? Explicando cuáles son los métodos que existen, en qué momentos se utilizan, de qué depende la escogencia de uno u otro. Y pues si quieren ir más allá, que sería súper porque sería un valor agregado, pues poder hacer un ejemplo, un ejercicio de lo que ustedes investigan que crean que es más sencillo. Más adelante igual vamos a hacer algún ejercicio de métodos cuantitativos, pero pues no estaría de más y sería un valor agregado para ustedes que lo puedan investigar y lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces, no sé, chicos, preguntas, comentarios, ¿todo claro? Listo, Alberto, muchas gracias. Juliet, levantaste la manito, era para ponerla como ok. Listo, María. Bueno, profe, buenas noches. Pues yo sí Vale. entendí lo de los métodos del recorderis que nos hiciste, pero el video es explicando los dos o dando un ejemplo de cada uno, ¿o cómo Listo. es? Bien. El video está explicando efectivamente los dos tipos de métodos que existen, cuantitativos y cualitativos. Eh, ¿Cuáles son sus usos? ¿De qué depende que se escoja uno u otro y qué se requiere para escoger uno u otro? Y el ejemplo, que es lo que yo les decía como el valor agregado. Y ustedes Sí. pueden, cuando hagan el ejercicio, por ejemplo, ustedes van a decir, ah, bueno, hay un método que se llama la regresión lineal. Entonces, este es un ejercicio de regresión lineal. ¿Listo? Y explican cómo se hace la regresión lineal. Eso es básicamente. Pero en sí, como tal, es hacer una explicación de los dos métodos que existen, cuantitativos y cualitativos, cuáles son cualitativos, cuáles son cuantitativos, qué variables se tienen en cuenta. Como la explicación que tú nos sacaste de dar, Exacto, sí, así. Mm, ¿no? Y explicar uno de esos, como la regresión lineal, que es el que más se usa. Exacto, sí, esa es la idea del video. Bueno, bueno, Muchas gracias, profe, Juliet, por tu gracias. pregunta. Esta ayuda Bueno, clara. profe, gracias. Vale. Listo, muchachos, sí. Entonces, pues como les decía, pues nos vamos a extender mucho más el día de hoy, ya que era un tema que habíamos visto, un tema súper importante, altamente aplicado. Entonces ya, pues para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Listo? Recuerden, de los que fueron llegando ahorita al final, esta semana ya empezamos con la instructora Erika de TICS. Ella nos va a estar acompañando en este mes en las formaciones y van a ser los días miércoles a las 6:30 de la tarde. Para las siguientes 2 semanas, como hay festivos los lunes, y nosotros generalmente cuando hay festivos los lunes o alguna situación los lunes, vemos formación los miércoles. Entonces, pues por esta eventualidad, que la instructora está a las 6:30, podemos vernos 5:30 en la sesión para pues poder empatar 5:30 y poder estar con ella a las 6:30 sin problema, ¿vale? Igual pues ahí lo vamos coordinando durante la siguiente semana. Bueno, muchachos, como siempre, agradecerles a Paola, Edson, Juliet, Jonathan, Alberto, María por su compromiso y por estar aquí pues en esta formación, en esta sesión en línea. Invitarlos de pronto si ustedes tienen contacto más cercano con sus compañeros que ustedes vean que están por ahí rezagados, invitarlos a que se pongan al día o que si tienen alguna eventualidad, pues que me escriban para conocer pues la situación, ¿listo? Y pues que así eh, pues podamos recuperar a aquellos que están por ahí como que en el limbo y que puedan volver a la formación. Muchachos, muchas gracias, que pasen muy buena noche y estamos en contacto. Esto por buena noche, muchas gracias. Chao. Gracias por todo. Listo, profe, gracias. Buenas noches para todos. Vale, con gusto. Chao.